Que hoy sea un día en el que el Señor venga y nos hable su palabra, de tal forma que el nombre de Él sea santificado y glorificado. Quiero que me acompañen a la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo número 3. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo número 3. Voy a leer los versículos 17 y 18, pero voy a estar concentrado en el versículo número 18. Dice la palabra del Señor: por tanto, amados, sabiendo esto de antemano, estad en guardia, no sea que arrastrados por el error de hombres libertinos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Vamos a tener un momento de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, soberano Señor, Dios de toda gracia, poder, sabiduría, he aquí que nosotros invocamos tu nombre sobre nosotros en esta hora, con el propósito de pedirte a ti sabiduría, gracia, misericordia, para escuchar tu palabra en esta hora. Nosotros te suplicamos estas cosas ahora, no en nuestro nombre, sino a través de la justicia y la obra de Cristo en la cruz del Calvario para perdón de pecados. No tenemos cómo acercarnos a ti, sino es a través de ese camino nuevo y vivo que Él abrió al morir en la cruz y resucitar al tercer día. He aquí que estamos congregados en esta hora pidiéndote sabiduría. ¿Quién es suficiente sino tú solo, Trino Dios? Ven y condesciende delante de tu pueblo, habla al corazón de tu pueblo y dale a tu pueblo un corazón dispuesto para poner por obra tu palabra. Perdona nuestros pecados, capacítanos en el hombre interior a través del poder de tu Espíritu, para que nosotros seamos esos hombres y mujeres que te teman y guarden tus mandamientos. He aquí, Señor, que queremos que nos hable algo sobre lo que significa crecer en la gracia de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Y es en el nombre de Él que te lo suplicamos, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Lo que quiero hacer ahora en este tiempo que me toca es establecer dos verdades con relación al crecimiento espiritual del creyente. Una es que hay tal cosa como una doctrina bíblica del crecimiento espiritual del cristiano. Hay tal cosa en las Escrituras. De manera que donde el creyente debe involucrarse activamente en ese crecimiento. Lo segundo que quiero tratar en esta hora es la fuente a donde el creyente debe acudir para cumplir con este solemne deber. La fuente donde el creyente debe acudir para cumplir con este deber. Nosotros nos encontramos iniciando el año 2023. Estamos a 15 días solamente. Y nosotros somos llamados a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y Él nos añadirá todas las cosas que necesitamos. Y si hemos de buscar la gloria de Dios, si hemos de buscar que Él sea santificado y glorificado, entonces nosotros tenemos que comenzar este año buscando su rostro y buscando su palabra en aquellas cosas que son primordiales.
Hay dos cosas que me llevaron a comenzar en la iglesia de Lorenz en este año. Y es primeramente la adoración al Señor en la congregación. ¿Cómo estamos adorando al Señor? ¿De qué manera nosotros venimos y nos acercamos a Él en adoración? Entonces eso es sumamente importante, eso es primordial, y en este año entonces debemos comenzar por ahí. ¿Cuál otra cosa entonces es importante? Bueno, tu vida de crecimiento espiritual en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor, porque una cosa está ligada con la otra. De manera entonces que tanto particularmente como congregación, nosotros debemos hacer una evaluación de los años que han pasado para nosotros poder tener una meta para este año que ha comenzado. ¿Y en qué debemos ocuparnos nosotros? Debemos ocuparnos en la posición que nos encontramos con relación a nuestros propios pecados. Y he dicho así, propios pecados. Hay pecados particulares que tenemos y que tenemos que tratar. Quisiera que pensáramos con un espíritu reflexivo sobre las cosas pasadas como cristianos. Y puedo preguntar, ¿podríamos nosotros concluir que hemos crecido en la gracia y en el conocimiento de nuestro Salvador y Señor Jesucristo? Como Pedro está diciendo aquí, podemos decir, tú puedes decir, yo puedo decirlo. Si tú piensas, por ejemplo, en tu comunión diaria con el Señor, ¿podrías decir que has crecido? Si tú piensas, por ejemplo, en la asistencia a los cultos, ¿cómo vienes? ¿Cómo te prepara? ¿Cómo has ido creciendo a través de escuchar y conocer la palabra de Dios en cuanto a la adoración que Él manda que a los que se acercan a Él deben santificar su nombre? Que delante de todo el pueblo Él tiene que ser glorificado. Entonces, ¿tú vienes con esa mente preparado? ¿Tú podrías decir eso? Si tú pensaras, por ejemplo, en tu relación con tus hermanos en Cristo, ¿qué tú podrías decir? Si tú piensas en tu relación matrimonial, familiar, ¿qué tú podrías decir? Si tú piensas, por ejemplo, en el testimonio que tú das con los de afuera, ¿qué tú puedes decir? Yo vengo a preguntarte hoy. La pregunta entonces es, ¿a dónde podemos acudir para que esta evaluación o examen sea fidedigna? ¿A dónde? Para que sea confiable, para que podamos estar firmes en las cosas que verdaderamente tenemos que hacer, porque es Dios que la dice y no los hombres. Porque lo más importante es la opinión de Dios y no la de los hombres. ¿Dónde vamos? Yo sé que tú sabes que no puedes confiar en tu propio corazón. Yo lo sé que tú lo sabes. Porque tu corazón es engañoso. Y no solo tanto que es engañoso, ya con eso es suficiente. Te engaña a cualquiera el corazón. Pero sobre todo somos indulgentes con nosotros mismos porque no nos vemos como nosotros debiéramos vernos. Ni tampoco nos vemos nosotros como vemos a los otros. Entonces no podemos confiar en tu corazón. ¿Será que íbamos a ir a aquellos consejeros profesionales? ¿O los psicólogos? Y no tengo yo nada contra los psicólogos, pero en lo que tiene que ver con el alma, con la piedad, ellos no son confiables. No lo son. De manera entonces que nosotros debemos venir a la palabra de Dios. La palabra de Dios. Y Pedro, en el capítulo 1 de la segunda carta también, nos dice dónde tenemos que ir. En el verso 19, Pedro nos dice, segunda de Pedro 1, 19, dice el apóstol, que nosotros tenemos la palabra profética más segura.
Esa es la palabra profética más segura, en el marco donde nosotros debemos conducirnos y buscar todo lo que necesitamos es la palabra de Dios. Y Pedro hace un énfasis aquí, es más segura. No hay seguridad en ninguna otra parte, en ningún otro lugar. Es en la palabra de Dios y es segura. Pero él llama la atención aquí, a la cual hacéis bien. Es un bien que tú haces cuando estás bien atento a esa palabra. De manera que pon atención y ponte atento a lo que vamos a hablar hoy. Haces bien en prestar atención. ¿Y por qué, Pedro? Bueno, porque esa palabra es como una lámpara que alumbra en lugar oscuro. Y nosotros tenemos muchos lugares oscuros en nuestros corazones. Sí, como creyentes tenemos muchos lugares oscuros. Entonces, esa palabra es como una lámpara que brilla en lugar oscuro hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Que hoy sea un día que el lucero de la mañana aparezca en nuestros corazones y podamos ver nuestros pecados y traerlos a Él y esperar su fidelidad y su justicia perdonando nuestros pecados. Que hoy sea un día en el cual nos acerquemos a esa palabra como esa lámpara que alumbra en lugar oscuro, como dice el salmista en el Salmo 119, verso 105. Lámpara es a mis pies tu palabra. Es una lámpara a mis pies para que no tropiecen con piedra alguna. Es una luz para el camino. Vamos caminando un camino difícil, un camino en el cual los justos se caen 7 veces y 7 veces se levantan. Es un camino, pero tenemos la lámpara, tenemos la luz, por la gracia de Dios. Si no fuera por esa palabra, el pastor Martínez no estuviera aquí ahora. No, si no fuera por esa palabra. No. Pero tengo otra razón por la que debemos ir a las Escrituras, y es porque la Escritura, dice segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 16 y 17, es porque toda la Escritura es exhalada por Dios, es inspirada por Dios. Esta es la palabra de Dios para nosotros y para la humanidad. Entonces, esa palabra es inspirada por Dios. Y no solo el saber que es inspirada por Dios, y es verdad, pero ¿para qué es útil esa palabra? Esa palabra es útil para enseñar. Es útil para enseñar. Nos enseña el camino por el que tenemos que andar. Pero también es útil para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, ¿dónde está el origen de la palabra de Dios? Está en el aliento divino. Dice Hendrickson, por esto es que es de un valor supremo para el hombre. Esta palabra es de un valor supremo. ¿Y por qué? Porque nos enseña. ¿Y qué significa esa palabra enseñar aquí? A través de ella, esto se refiere a la actividad de impartir conocimiento acerca de la revelación de Dios en Cristo, acerca de Cristo y su reino. Esto no es que nos enseña conocimiento mental e intelectual. No, un conocimiento que baja al corazón y mueve nuestra voluntad para hacer la voluntad de Dios. Es esa palabra.
Y ella nos enseña, y esto es lo más básico, porque Pedro nos exhorta a crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, de manera que tenemos que ser enseñados por esa palabra. Y como dice otro siervo de Dios, aquí el Espíritu Santo está hablando por medio de Pablo y no está satisfecho hasta que la palabra de Dios haya cumplido completamente su misión y el creyente haya alcanzado que la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es Cristo nuestra meta, es ser como Él nuestra meta, según Efesios 4, 12 y 13 termina la cita. Entonces yo espero hasta aquí haberte persuadido de que no te desvíes ni a derecha ni a izquierda de esta palabra de la ley, para que tengas éxito, para que te vayas bien haciendo esta evaluación de tu vida cristiana. Concentra toda tu atención a la verdad revelada de la palabra de Dios. Por eso tenemos que leer la palabra, meditar la palabra, reflexionar la palabra. Es eso que nos vivifica. Es la palabra de Dios la que nos da la vida que nosotros tenemos que vivir. Entonces, aparte de que nosotros tenemos la luz de la palabra de Dios, nosotros también tenemos una exhortación bíblica sobre el crecimiento en la gracia, y que es mi segundo punto aquí, y nuestra exhortación bíblica sobre el crecimiento en la gracia y en el conocimiento. De manera entonces que tenemos a Pedro aquí con su última carta, con sus últimas palabras, ya pronto a ser martirizado, diciendo las cosas más importantes que él entendía que sus lectores debían conocer. Última carta, últimas palabras, pronto a ser sacrificado, pero este hombre fue uno de los que vieron a Cristo. Este hombre fue uno de los que daba testimonio de lo que vio, de lo que palpó, de lo que estuvo con él. De manera que estamos delante de un hombre que conoció verdaderamente a aquel que por su gracia y su misericordia nos ha salvado. Pedro dice, antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria y hasta la eternidad. Y quiero traer aquí, antes de seguir, una ilustración de un hijo que tuvo muchos problemas al nacer. Él nació de menos de 4 libras. Continuamente, cada cierto tiempo estaba en el médico porque tenía problemas de salud, problemas estomacales, la leche no le caía bien, pero nosotros no sabíamos. Pasamos 5 años en esto, 5 años. El niño no crecía. Cuando estaba en la escuela, todos los demás niños de su misma edad tenían una diferencia grande. Hasta que, por la misericordia del Señor, nos refirieron a un médico en Santo Domingo. La doctora que lo atendía, que era una pediatra, estaba haciendo lo mejor que ella podía, pero ella no conocía lo que estaba pasando. Ella estaba dando medicamentos según ella entendía, pero le estaban haciendo un daño terrible al muchacho. Cuando vamos y nos reunimos con aquel médico, después que él vio todas las cosas que habían pasado y su historial, él chequea al niño y va y se sienta con nosotros y nos dice, yo quiero saber si ustedes están dispuestos a hacer lo que yo diga con ese niño, porque si no, usted se puede ir, ustedes se pueden ir y yo no voy a ocuparme de eso. Y yo le dije, pero si nosotros estamos aquí es porque queremos resolver, ¿no? Pero él entonces nos dice, tienen que cambiar completamente la alimentación de la casa, completamente para todos. Este niño tiene un problema con alimentos que deben ser cambiados inmediatamente. Entonces,
Eso hicimos. El Señor nos ayudó y el muchacho comenzó a crecer y comenzó a estar bien. Entonces, ¿por qué yo traigo esto? Así pasa con nuestra vida cristiana. Hermanos, son convertidos por la gracia de Dios en Cristo y usted los ve que no crecen. Usted los ve como que se estancan. Usted los ve que siempre son lo mismo. Siempre son lo mismo. Usted lo ve que siempre son lo mismo. Entonces nos preocupamos cuando vemos situaciones como esa y oramos al Señor. Pero yo estoy aquí hoy para que si tú estás en una condición como esa, vayas al médico y hagas lo que dice el médico. Para que hagas lo que dice el médico. Nosotros no vamos a encontrar nunca un mandato de Cristo para que crezcamos físicamente, porque eso es imposible. No vamos a poder crecer físicamente, porque no podemos añadir a nuestra estatura un codo. Pero aquí nosotros tenemos una solemne exhortación a crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Estamos frente a un versículo que con toda claridad nos manda a llevar a cabo este solemne deber, y escucha bien, de una manera activa, consciente y deliberadamente. Te lo voy a repetir otra vez. Somos llamados a cumplir y a llevar a cabo este deber de una manera activa, consciente y deliberadamente. Un siervo de Dios dice, ¿de qué es que no estamos hablando aquí de crecer? Hablar aquí sobre en lo que no vamos a crecer espiritualmente. No queremos decir que el creyente debe procurar crecer en la certeza de su fe, ni la seguridad de salvación, ni en su aceptación al Señor. No queremos decir que él esté más justificado y perdonado, o que esté más en paz con Dios que en el primer momento cuando creyó. No, eso es puntual. La justificación por la fe, por ejemplo, es una obra terminada, completa y perfecta de Dios en el creyente. Aún el santo más débil, aunque quizás no lo perciba, porque a veces no lo perciben, ha sido justificado tan completamente como el más fuerte, como el más maduro. Creemos que nuestra elección, nuestro llamado eficaz y la posición que tenemos en Cristo no incluye grados. En Colosenses capítulo 2, verso 10 dice el apóstol, hemos sido hechos completos en Cristo. O sea, que cuando hablamos de la gracia nos referimos a esa única y exclusivamente al grado, tamaño, fuerza, vigor y poder de las gracias que el Espíritu Santo implanta en el corazón del creyente. Voy a repetir esto. De lo que estamos hablando, de la gracia que estamos hablando, es de esa gracia que única y exclusivamente con su grado, tamaño, fuerza, vigor y poder, el Espíritu Santo implanta, siembra en el corazón del creyente. Estas gracias incluyen el arrepentimiento, la fe, la esperanza, el amor, la humildad, los celos, la valentía y cosas como estas deben incluir crecimiento y progreso espiritual. A esto es que Pedro nos llama, a esto es que Pedro nos insta a crecer y a estar consciente de que estás creciendo o no.
Pero no solo el apóstol Pablo, y ahora estoy hablando sobre el tema de que hay una doctrina bíblica del crecimiento espiritual, ¿verdad? No solamente el apóstol Pablo nos llama a esto, el escritor de Hebreos también nos llama en el capítulo 6, versículo 1, en su primera carta, nos dice: por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. Se espera que estés avanzando hacia la madurez. Como dice otra versión, avancemos hacia la perfección, hacia la madurez. Se espera que ningún creyente verdadero esté paralizado, estancado en su vida cristiana. Se espera. Pero tristemente no es así. Por eso está la enseñanza ahí. Vayamos a 2 Corintios, por favor, para ver una promesa allí y un llamado también. 2 Corintios, capítulo número 6. En el verso 18, al final del capítulo 6, vemos una promesa del Señor. Dice: y yo seré para vosotros padre, y vosotros seréis para mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Capítulo 7, versículo 1. Por tanto, como tenemos esta promesa, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos. ¿Ven que es una actividad tuya y mía? Limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, haciendo que perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Es claro, es claro. El salmista en el Salmo 92, versículos 12 y 14, este texto me gusta mucho. Yo no sé si por la edad que tengo, ¿verdad? Que ya voy un poquito mayorcito. Yo no sé si la cuarta edad, no sé, pero voy ya por ahí. El salmista dice en el capítulo 92, verso 12 al 14, el justo florecerá como la palma. ¡Wow! ¡Qué bueno eso! ¿Ah? Crecerá como cedro en el Líbano. Plantados en la casa del Señor, florecerán en los atrios de nuestro Dios. Aún en la vejez darán fruto. ¡Wow! Gloria a Dios. Mientras más mayores a veces, vamos creciendo, pero hay peligros, ten cuidado. Aún en la vejez darán fruto, estarán vigorosos y muy verdes. No solamente verdes, no van a estar muy verdes, muy verdes. ¿Y para qué? ¿Cuál es el propósito de ese crecimiento y ese florecimiento? Para anunciar cuán recto es el Señor, mi roca, y que no hay injusticias en Él. Amén. Cuán glorioso es nuestro Dios. Estos pasajes entonces nos enseñan que hay una santificación progresiva y que Dios manda que estemos ocupados en ella con temor y temblor, sabiendo que Dios es el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito, como dice Filipenses 2, 12 y 13. Déjame ver la hora. 15 minutos tengo. 12 y 10, 15. ¿Cómo podemos entonces nosotros saber aquí? ¿Cómo podemos saber si estoy creciendo o estamos creciendo en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo? Porque puede ser que aquí algunos de nosotros ni se acordaba de eso, que tenía que estar en eso. Puede ser que se olvidó. Son muchas cosas. Estamos en tiempos peligrosos y hay muchas campanas que se están sonando por muchos lados. Y tenemos que hacer así, tenemos que hacer así. Y nos desenfocan del punto central y esencial, el Señor Jesucristo y su palabra. Hay muchas cosas que no.
Pero antes de entrar en estos minutos que me quedan, vamos a ver algunas cosas de las que Pedro nos habla en el texto que tenemos por delante. Vamos a 2 de Pedro de nuevo, y creo que estos minutos me dan para traer algunas verdades. Pedro dice, antes bien. Eso significa que hay una conexión entre lo que él viene hablando anteriormente en el contexto de este capítulo y sería bueno qué es lo que le viene diciendo detrás. Él está hablando de un peligro. Había un peligro de falsos maestros, de falsos hermanos que estaban trayendo doctrinas erradas y heréticas. El día del Señor no es verdad. El día del Señor, cuando viene, la venida del Señor, eso no es verdad, porque ¿cuántos años han pasado? Cientos de años han pasado y no llega. Versículo 17, y quiero que veamos aquí el peligro que está viendo Pedro en los hermanos de la iglesia. Por tanto, amados, sabiendo esto de antemano, estad en guardia. Un llamado a velar. Aguántate. Ya le he explicado muchísimas doctrinas, entonces estad en guardia, no sea que arrastrados por el error de hombres libertinos caigáis de vuestra firmeza. Aquel que esté firme, mire bien. Deténgase a pensar bien cuáles son las cosas que hace, cómo se conduce, cómo toma decisiones, qué estás haciendo con tu vida y qué piensas hacer con ella. Aquel que esté firme, mire bien. Pedro está llamando entonces aquí a que hay errores que pueden arrastrar a los hermanos. Hay errores que pueden arrastrar a los hermanos. La próxima palabra entonces que debo llamar la atención es al crecer. Creced, este es un imperativo en griego que significa progreso o aumento en la esfera de, sea una vida cristiana o de cualquier otra cosa. Debemos crecer en la gracia, en el caso que nos ocupa, a través del conocimiento perfecto, todo suficiente de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, ¿a qué gracia es que Pedro se está refiriendo aquí? ¿A qué gracia él se refiere? Esa gracia en un sentido objetivo. Esa gracia en un sentido objetivo es el efecto de la gracia en la vida del creyente. Es el estado espiritual de aquellos que han experimentado su ejercicio, por ejemplo, cuando llamamos a los creyentes que están en la gracia. El estar en la gracia, en ese estado de gracia, es de esa gracia que se está refiriendo, como dice Romanos capítulo 5, versículo número 2, que dice, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, 1 y 2, Romanos 5, 1 y 2, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora escuche el versículo 2, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esa gracia. Esa es la gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Esa gracia que Pedro se está refiriendo, como dice un siervo de Dios, por esa gracia, Dios perdona los pecados de aquellos que tiene como hijos y que elige, según Romanos 3:25 y Efesios capítulo 2, versículos 5 y 8. De manera que por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. De manera que aquellos que son
llamados por la gracia de Dios, ellos vienen a tener una unión vital con Cristo y tienen comunión con Él. Y separados de Él nada pueden hacer. Juan 15, 1 al 11. Nada pueden hacer. Estos son hijos de Dios, los cuales se alimentan de la palabra de Dios. Y esto trae como consecuencia un aumento en el conocimiento que tienen de Cristo y de su gracia, según Efesios 4, 13 y Colosenses 1, 9 y 10. Por esto entonces Pedro, en la primera carta les dice: desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra de Dios. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Para que por ella crezcáis para salvación. Primera de Pedro 2:2. De manera que aquí Pedro está hablando de esa gracia que nos lleva a crecer para salvación. En la medida que aumenta esa gracia, ellos crecen en el conocimiento y por consiguiente crecen en madurez. Los cristianos entonces, al crecer en la gracia y en el conocimiento de Cristo, estarán mejor preparados para defenderse de doctrinas destructivas y engañosas espirituales. No se dejarán arrastrar tan fácil de los falsos maestros. Algo sumamente importante y fundamental, como dijo un siervo de Dios, es que Pedro llamó a Jesús Señor y Salvador. Él es el Señor de la gloria. En Él están escondidos todos los misterios de la sabiduría y de la gracia de Dios. Él es todo en todo. Pero Él es Salvador también, porque Él salva a su pueblo de sus pecados. De manera entonces que buscar un entendimiento más profundo de la plenitud de la persona de Cristo, tanto como Salvador y como Señor, eso nos llevará a un crecimiento sostenido en su gracia y en su misericordia. Hasta aquí entonces he considerado que nosotros tenemos una doctrina bíblica del crecimiento espiritual en la gracia y en el conocimiento de Dios. Hay una doctrina escritural, pero también hemos visto a dónde tenemos que acudir para nosotros poder conocer, entender y aplicar la gracia de Dios que nos ha sido dada por su misericordia. Tenemos que ir a la palabra profética más segura. De manera, hermanos, que hasta aquí entonces nosotros debemos acercarnos a la palabra y debemos oír con mucha atención para entonces, a partir de la próxima hora, ocuparnos en ver algunas marcas distintivas sobre cómo sabemos si estamos creciendo en la gracia de Dios y en el conocimiento de Él. El Señor bendiga esta palabra en nuestros corazones. Vamos a orar. Padre, gracias. Tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias por venir a hablarnos tu palabra. Gracias porque en ella hay poder, hay salvación, hay edificación. Ella nos enseña, ella es útil para reprender, ella es útil para enseñarnos a seguir los pasos según tu bondad y tu misericordia. He aquí, Padre, que nosotros te bendecimos y te glorificamos y te pedimos que en esta próxima hora tu nombre sea glorificado. Que tú nos dé un corazón para oír y una voluntad dispuesta para obedecer. Estas cosas las rogamos dándote gracias en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. Amén.